¿Tú crees que la gente sabe que tiene que ir a denunciar un delito de odio? Yo creo que no lo sabe, no lo sabe. ¿Y qué delito de odio? O sea, me ha llamado no sé qué, me ha llamado no sé cuántos, el que no sé qué. Entonces, es que es educación, o sea, lo que te digo yo es, trata... Implicación de las autoridades, o sea, sí, implicación claro, porque estamos a lo mismo de siempre. Si tú creas una norma, pero luego el poder coercitivo que conlleva la norma, que es que tú obligues al cumplimiento de esa norma con medios, maneras, formas, es educación, entonces, no se hace, pues entonces ese tipo de acciones que están penadas, por ejemplo, o están tipificadas, pues no son perseguidas. Estamos un poco, por ejemplo, con el delito que tenemos con las mujeres, en los homicidios que tenemos, se está produciendo ese hecho que es una lacra social. Tenemos la prohibición de acercarse, pero luego no se articulan suficientemente a lo mejor los medios para que la protección a esas mujeres que están en una situación débil y delicada con respecto a una persona que la puede hacer daño, se vaya o no a producir. A lo mejor no hay... Yo no lo sé, la gente también tiene, complejo, pero también tiene miedo, sobre todo los inmigrantes que no están en situación regular en España, a ver, de ir allí a ver qué, a ver qué me van a hacer, o sea, lo de la... ¿Por qué? Porque nunca sabes si vas... efectivamente, hay y desinformación, es decir, no, es que esto es ajeno a lo otro. A ti tú estás soportando una situación que no tienes que soportar y es ajeno a tu situación que llamamos nosotros, lo que hemos dicho, porque lo hemos legal o ilegal. Puedes encontrarte con una persona que sufra en sus carnes, pues un delito de odio, puede ser de odio, pero bueno, un delito que no solo, o sea, está connotado, o sea, pueda ser un delito de naturaleza X, pero que esté amparado por el odio que se tiene a esa persona, pero esa persona está en una situación tan precaria, porque puede ser irregular, porque pueda estar que no tenga ese papel, porque haya venido en una patera, y esa persona prácticamente pasa a ser una persona absolutamente indefensa, porque si quiere que su situación sea conocida, va a entrar un proceso sobre ella que la va a triturar, y entonces prácticamente elude la posibilidad de su defensa por la precariedad que tiene. Ese es un problema gravísimo que hay ahí para mí. Tú solo no puedes hacer nada, o sea, tú primero tienes que identificar lo que te está pasando y ponerle, o sea, porque puede estar en una situación terrorífica y no canalizarla. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es dirigirte a alguien que no sea ahora con esto de la pandemia, porque cómo se podrá dirigir a asociaciones y a trabajadoras sociales y sobre todo a asociaciones y a ONGs y a gente que está al pie de la calle, que no ha dejado de estar al pie de la calle, que se acerquen allí, que verbalicen su situación para que haya alguien que le ponga nombre a lo que le está pasando y pueda si es un delito, ponerlo en conocimiento de quien sea y actuar sobre ello, efectivamente, porque tú solo en una situación, primero estás precario, tienes miedo, te sientes amenazado. O sea, entonces, claro, ¿qué haces? Pues estás bloqueado. Y luego, además, o sea, si no sabes que tú te puedes defender de alguna... es pedir ayuda y alguien que te quiera escuchar, efectivamente. Entonces, yo creo que tienen que ser asociaciones que están a pie de calle, ONGs que están a pie de calle, bueno, porque las ONG tiene un papel, las ONGs tienen un papel, yo creo, muy importante para, como, digamos, puente en un momento determinado para eludir esa situación esa ruptura que hay entre la persona que se encuentra, que si va a donde debe de ir, que serían las autoridades que deberían de resolver, se va a encontrar, le da miedo porque le da miedo, claro, que puede ser peor lo que vaya a suceder después con él por denunciar esa situación. Las ONG pueden o deben de tener un papel muy importante, pero de todas formas yo no desdeño que esas personas habría que hacer tal vez por parte de esas mismas ONGs. Hay ONGs poderosas, estoy pensando, hay ONGs muy poderosas con muchos medios económicos, estoy pensando en una Amnistía Internacional o estoy pensando en grandes organizaciones, y con peso político importante,
que hiciese una labor con las autoridades gubernamentales de presión, de que esas personas que son muy vulnerables, porque están en una situación de mucha vulnerabilidad ante el entorno y ante esas mismas autoridades, que den una respuesta mesurada, que si se da esa situación, por ejemplo, un delito de odio manifiesto y claro y transparente, bueno, pues que no determine, digamos, sobre esa persona un daño Una carga, mayor sí. o un daño tan grande que, vamos, le deje fuera de protección, que fuera de protección y no pueda tener ninguna apoyo, porque al final entonces esa persona Claro, se la está visualizar. prácticamente tratando como un pequeño animal o una persona. Visualizar a esas situaciones que hay de desamparo, visualizarlas y atajarlas de alguna manera. Y Yo tiene que haría ser, responsable a las grandes organizaciones no bueno, gubernamentales el responsable final es el Estado, realmente, el que tiene que, claro, el que y tiene luego las que, respuestas el que tiene que que tal. den Entonces, claro, respuestas los estados, sí, eso se sí, puede llevar a nivel nacional o claro. supranacional, pues a la Unión Europea. Sí, y sí que habrá, o sea, y sí que habrá cosas que se puedan hacer realmente. Porque lo que no Que se va a parar nunca es la migración. nunca, Nunca. nunca, Eso no se va a nunca, parar jamás. nunca. Ponga usted, ponga usted el estrecho de Gibraltar con 700 kilómetros más largo, 700 kilómetros No más es un corto. muro como el que hizo Trump, no No, es no, no, unas no. vallas, no son No, y puede usted poner el concertinas, no muro son... más grande del mundo, Sí, que ese muro también se va a romper. Eso no va a sí, sí, existir. Eso va a ser así, porque es la historia de la humanidad. sí. Es el que crea de otra manera, el que piense de otra manera, está poniéndole puertas al mar, y puertas al mar no se le van a poner nunca. Porque el movimiento de los seres humanos se produce por la necesidad. La necesidad siempre va a existir. Un día el flujo será de izquierda a derecha y otro día será de derecha a izquierda. Claro, nosotros Eso también no lo sabemos. emigramos, El sí, proceso humano sabemos y la evolución de cómo va a de ser. cómo avanza, va a pasar de lo que va a pasar en el mundo no lo conoce nadie absolutamente. Pero el proceso sí ha existido siempre. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Y tienen que tener en cuenta que, bueno, que es natural, ¿eh?, que las personas más desfavorecidas quieran buscar un mundo mejor. Eso porque forma parte de la condición humana. Porque Humana. forma parte de la Bueno, condición y la gente que humana. No huye hay de las otra cosa. guerras, de Siria No hay y otra de los... cosa. Forma parte de la condición humana. El ser humano es así, va a ser así. Y cuando una persona necesita dar de comer a su familia, necesita una situación mejor, y hay una expectativa en algún lugar mejor para él y para los suyos, lo va a intentar. Lo va a intentar de También tal es manera verdad. como lo está intentando, que pierden la vida en ello. O sea, que Es verdad que, que ha habido mucha migración aquí, mucha inmigración, y ha coincidido también con los años de aquí de mucha precariedad en España, con la crisis económica. Ya, a ver si se va a dar, pero no comparemos yo precariedades. me acuerdo que se fueron muchísimos extranjeros que Sí, estaban aquí, porque aquí es que estaban peor. marcharon, De hecho, marcharon marcharon. hasta bonificados, porque hubo como una especie Sí, de retorno voluntario, que les les sí, pero bonificaban bueno. económicamente y luego que podían volver a un tiempo, o sea que Bien, también... esas son respuestas que se dan Sí, ante sí. situaciones de crisis económicas que se van a producir. Pero lo que es el flujo migratorio, Y ahora con la pandemia yo creo se que va a todavía romper. estarán peor. En su Estarán momento peor, los porque claro, españoles tuvieron que huir de aquí cuando hubo una guerra civil, y también claro, huyeron sí, sí. por esa guerra civil a Argentina, a México y tal. Cuando Y, vino luego aquí se paró aquello, porque era huir por razones políticas, se paró. Pero llegaron los años 60, aquí se crea un sistema político de autarquía, que se dice que España se puede, pero se empieza a pasar hambre, se sigue el hambre dominando España. Y entonces esa situación se crea un plan de estabilización a finales de los años 50 del siglo pasado, y de aquí de españoles salieron a Alemania, Suiza, un montón con la maleta sí, debajo del brazo. Y eso, va- luego volvieron. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Eso no lo sabe nadie. sí. Mañana no lo sabemos nadie. No lo sabemos nadie, porque, por ejemplo, Europa es un territorio viejo. Viejo, sí. No, no. Con Basta mucha solo. población envejecida, esa es Basta, otra. Gracias y a la viejo. inmigración Y viejo. tenemos gente Y joven. con viejo. Solo basta tú. Eso sí que lo he visto yo Basta también. tú moverte hacia Asia y ver dónde está moviéndose el mundo. Tú saltas a Asia y ves dónde está el proceso de crecimiento económico, aunque, claro, es una población gigantesca de muchísimas personas, pero quiero decir que el mundo no es una situación estática en el que todo permanece y todo sigue igual
por los Va a siglos existir de los siglos. siempre, va a No. existir siempre. Y va a existir el movimiento Entonces, migratorio cuanto siempre. mejor eduquemos y en la tolerancia y en que todos Y somos el- iguales y tenemos los mismos derechos, y yo el- creo que viviremos mejor. Y cuando Viviremos hay una mejor. situación de precariedad en El Salvador, en Honduras, pues se irá a ir esa persona y esas personas que tienen una situación precaria cruzarán México y llegarán a la frontera de Estados Unidos y les pondrán la muralla y cruzarán por barco o cruzarán por valles y Por donde haga falta. y cruzarán, te guste o no te guste. Podrá poner usted una muralla de 200 Que sí, kilómetros Gabriel, que más sí. larga y 600 metros de... Da igual, se va a romper, eso se va a romper. Es verdad que desgraciadamente van a intervenir luego personas, mala gente, que va a utilizar esa situación para sacar un beneficio de la precariedad de esas personas. Eso es lo que llamamos esas mafias que existen, que solo va a haber porque cuando hay una necesidad va igual. Pero bueno, eso es otro tema ya más complejo que también le corresponde a las autoridades nacionales ponerles remedio. No hacer carta ancha sobre ellos, pero está muy concreto saber quiénes son los malos de esa película, en ese caso concreto, y separarlo perfectamente de las personas que tienen una necesidad y se mueven por necesidad, y eso no lo va a parar nadie nunca. Ese es mi punto de vista.